Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es el primer video del curso de Teoría de Conjuntos 1. En la presentación del curso mencionamos 3 problemas en diferentes áreas de la matemática que han mostrado ser bastante complicados, tan complicados que para poder entenderlos, para poder analizarlos y para poder tratar de darle respuesta, los matemáticos han tenido que recurrir a los fundamentos de la matemática, crear teorías en forma de axiomas para fundamentar todo el edificio de la matemática. Una de esas teorías se conoce como la teoría de Zermelo-Fraenkel. Zermelo es este señor que está a la izquierda. Fraenkel es este otro señor que está a la derecha. Zermelo-Fraenkel. Ellos plantean una lista de axiomas. De hecho, primero fue Zermelo y Fraenkel hizo una modificación de la lista de los axiomas que fundamentarían la matemática, de manera que se pueda construir todos los conceptos, todos los teoremas, todos los resultados que se conocen de la matemática utilizando solamente la noción de conjunto como concepto primitivo no definido, así como en la geometría los conceptos primitivos no definidos son punto, recta y plano. Asimismo, construir una teoría en la que los objetos en abstracto son conjuntos y a partir de los conjuntos y de los axiomas construir todos los conceptos, funciones, producto cartesiano, relaciones, derivadas, integrales, todo lo que es el cálculo, todo lo que es el álgebra, las diferentes ramas de la matemática utilizando solamente conjuntos. Hay otras teorías, hay una que la llaman de esta forma, NBG, la N por von Neumann, Bernays y Gödel. Pero la más conocida es la teoría de conjuntos ZFC y es la que vamos a estudiar en este curso. ZF ya dijimos que por Zermelo-Fraenkel y la C es por el axioma de elección. Ya sabes que elección en inglés es choice, por eso es la C. Entonces vamos a estudiar la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel más el axioma de elección. Entonces vamos a hablar de lo que es ZFC, la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel con el axioma de elección. Entonces para eso hay que hablar de lenguajes en abstracto. Cuando uno quiere hablar, cuando uno quiere construir una teoría formal de forma axiomática, necesita de un lenguaje formal. Un lenguaje formal, para decirlo aquí rápidamente, consta de símbolos que indican relaciones o lo que los lógicos llaman predicados, otros símbolos que denotan funciones, otros símbolos que denotan constantes, y bueno, también podrían tener descriptores, pero en eso no vamos a entrar, no nos compete en este curso. La teoría que vamos a construir no va a tener descriptores y eso, bueno, eso en realidad no nos hace falta. Pero en general un lenguaje formal tiene símbolos que indican relaciones o predicados, símbolos que indican funciones y constantes. Por ejemplo, supongamos que estás estudiando cuerpos y te interesa el orden en los cuerpos. Entonces, como símbolo relacional tienes tu orden y como funciones tienes la adición y la multiplicación. Esta es una función binaria, esta también es una función binaria. El orden es una relación binaria también. Cada relación tiene una aridad. Entonces en este caso la aridad es 2. Esta es binaria, esta es binaria, esta es binaria.
constantes: el 0, que es el elemento neutro de la adición, el 1, que es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, estos serían los símbolos a utilizar si quieres estudiar desde el punto de vista formal, desde el punto de vista axiomático, como debe ser en la matemática, cuerpos. Entonces tienes estos símbolos y luego te ayudas con variables, etcétera, que ya vamos a hablar de eso, y utilizando fórmulas construyes tus axiomas, los axiomas de cuerpo. En el caso que nos interesa en este video y en este curso, vamos a construir la teoría de conjuntos. Entonces el lenguaje solamente consta de un símbolo que va a indicar la relación, vamos a interpretarlo como la relación de pertenencia, por lo tanto es binaria, es un predicado, es una relación binaria. Es el único símbolo lógico que vamos a considerar en L, en esta teoría, que por cierto esto lo llaman léxico. El léxico es el conjunto de los símbolos lógicos, ¿no? Entonces, nuestro léxico solamente tiene como símbolo lógico el símbolo de pertenencia. Este símbolo, que es una relación binaria, que vamos a entenderla, vamos a interpretarla como la relación de pertenencia. En el lenguaje también vamos a utilizar variables. Para las variables vamos a utilizar letras de nuestro alfabeto: X, Y, Z, A, B, C, o del alfabeto griego: alfa, beta, gamma. Incluso a veces va a ser necesario una letra con un índice, X1, X2, X3, si la variable contiene si la fórmula contiene muchas variables, perdón. Los otros símbolos que vamos a utilizar son los conectivos lógicos, en este caso la negación, la disyunción, el cuantificador existencial. También vamos a ayudarnos con los paréntesis para que las fórmulas sean legibles, para que se entienda mejor. Y también vamos a incorporar el símbolo de la igualdad. Entonces los conectivos lógicos son estos tres: la negación, la conjunción y el cuantificador existencial. Estos son los símbolos, los conectivos lógicos. Y los otros símbolos son los paréntesis. De vez en cuando se nos va a colar un corchete en lugar de paréntesis, solo para que sea más legible la fórmula. Y el símbolo de igualdad. Por lo general las fórmulas las vamos a escribir de esta forma: phi, y entre paréntesis indicaremos las variables que podrían o no aparecer en la fórmula. ¿Y qué va a ser una fórmula? Una sucesión finita de símbolos entre los cuales puede haber variables, conectivos lógicos, ¿verdad? Y el símbolo de pertenencia. Por ejemplo, esto sería una fórmula. Esta es una sucesión finita que está conformada por variables, conectivos lógicos, símbolo de pertenencia. Solo que así como está allí, por supuesto que acuérdate que estamos apuntando hacia la teoría de conjuntos. Esto así como está no dice mucho, ¿verdad? Parece que no tiene sentido así. Así que no vamos a usar una fórmula cualquiera. No cualquier cosa va a ser una fórmula. No cualquier sucesión finita de símbolos va a ser una fórmula. Entonces uno habla de las fórmulas bien formadas. ¿Cuáles son las fórmulas bien formadas? La definición es recursiva. Comenzamos con lo que se conoce como fórmulas atómicas, que son, si X y Y son variables, entonces X pertenece a Y es una fórmula, y X igual a Y también es una fórmula. Entonces X pertenece a Y y X igual a Y, cuando X y Y son variables, son ejemplos de fórmulas y se conocen como las fórmulas atómicas. Y entonces, de manera recursiva, suponiendo que phi y psi sean fórmulas, entonces la negación de phi es una fórmula, la conjunción, confundo siempre la palabra, este es el y, esta es la conjunción. Phi y psi también es una fórmula, si phi y psi son fórmulas, y una expresión de esta forma: existe X, donde X es una variable, tal que phi
eso también es una fórmula si phi es una fórmula. Entonces, de esta manera se define recursivamente lo que es una fórmula bien formada. Vamos a escribir algunos ejemplos aquí en esta pequeña pizarrita. Digamos que tienes x pertenece a y y tienes z igual a x, la conjunción, y luego, bueno, existe un z. Esto es una fórmula. ¿Por qué? Bueno, porque así como la escribí, esta que está acá es una fórmula porque es atómica, esta que está acá es una fórmula porque es atómica, por lo tanto la conjunción de esta fórmula con esta, todo esto es una fórmula, y como todo esto es una fórmula, por este apartado tiene esta forma. Existe z, z es una variable, tal que fórmula. Entonces esto completo es una fórmula. De esa forma, de manera recursiva, se verifica si una fórmula dada, si una sucesión de símbolos dado es o no una fórmula bien formada. Otro ejemplo, digamos, no x igual a y y existe z tal que x igual a alfa, por ejemplo. Esto también es una fórmula. Igual que antes lo analizamos así. Esta que está acá es una fórmula atómica, por lo tanto su negación es una fórmula. Esta que está acá es una fórmula porque es atómica, así que existe z tal que esto también es una fórmula. Así que como esto y esto es una fórmula, la conjunción también es una fórmula. De manera recursiva, entonces, hemos verificado que esto es un ejemplo de fórmula. De esa manera, entonces, vamos a definir las fórmulas del lenguaje de la teoría de conjuntos. Ya tú te estarás preguntando, bueno, pero hay algunas fórmulas conocidas que no aparecen allí, no se pueden escribir, o por lo menos no las hemos escrito todavía, utilizando los símbolos que tenemos ahí. Acuérdate que es una lista reducida de símbolos, solamente la negación, la conjunción, el cuantificador existencial, los paréntesis para ayudarse, el símbolo de igualdad y bueno, y las variables. Pero va a haber expresiones que son convenientes escribirlas de una forma más corta en lugar de escribirlas utilizando solamente estos símbolos. Por ejemplo, vamos a escribir de esta manera la siguiente fórmula. O sea, es decir, esta fórmula podemos escribirla utilizando estos símbolos de acá. Recuerda que podemos escribir x igual y, y entonces la negación de eso, no es cierto que x sea igual a y. Bueno, lo abreviamos así, x es distinto de y. De manera análoga con la pertenencia. La negación de la pertenencia la podemos abreviar así, es decir, x pertenece a y. Si tú lo niegas, no es verdad que x pertenezca a y. Bueno, eso lo vamos a abreviar de esta forma: x no pertenece a y. También podemos abreviar la disyunción de esta forma: no es cierto que phi sea falso y al mismo tiempo sí sea falso. La negación de la conjunción entre las negaciones de estas dos. Esto debe sonarte a ley de Morgan, ¿verdad? Entonces la disyunción la podemos escribir utilizando los símbolos primitivos, los símbolos que tenemos acá. Simplemente para abreviar, lo escribimos así. La implicación, ¿cómo la escribimos? Vamos a escribirla no, sí, o esto es falso, o esto es verdadero. Esta es la forma correcta de escribir la implicación, utilizando los símbolos negación, bueno, y la disyunción que ya fue definida antes. Una vez definida la implicación, podemos definir el sí, solo sí. Esto simplemente es phi implica sí y sí implica phi, ¿verdad? Eso es fácil. Vale la implicación en este sentido y también vale en el sentido
opuesto. ¿Qué otra tenemos aquí? Tenemos el cuantificador universal. ¿Cómo definimos el cuantificador universal utilizando estos símbolos? Bueno, no es cierto que exista un x para el cual sea falso phi de x. Esto es equivalente a decir para todo x vale phi de x. Eso es equivalente a decir no es cierto que exista un x para el cual no sea cierto phi. Esa es la forma de definir el cuantificador universal utilizando el cuantificador existencial. ¿Cómo definimos la contención? Bueno, utilizando las cosas ya, los conceptos ya definidos antes, ¿no? Podemos escribirlo así: para todo z, si z es un elemento de x, entonces z también es un elemento de y. De esta forma escribimos lo anteriormente, el x contenido en y. Todo elemento de x es un elemento de y. La implicación, recuerda que ya la implicación la definimos antes utilizando la disyunción, y la disyunción ya la definimos antes utilizando la negación y la conjunción. ¿Qué otra abreviación vamos a hacer? Bueno, cuando escribimos así, existe x que pertenece a y tal que esto, lo que estamos diciendo es existe x tal que x pertenece a y también phi de x. Esta es la forma de escribirla utilizando la manera correcta del cuantificador existencial. Recuerda que existe x, donde x es una variable y lo demás es una fórmula. Aquí estamos agregándole el x pertenece a y de una vez. Y lo que estamos diciendo es que existe un x en donde se cumple esto. ¿Y qué es esto? Bueno, que x está en y y además la fórmula. Entonces, para resumirlo, para escribirlo abreviadamente, simplemente ponemos existe un x que pertenece a y tal que esto. Esa es una forma de abreviar. También hay una versión para el cuantificador universal, que no la coloqué aquí, pero bueno, ¿cómo escribimos para todo x en y vale phi de x? Eso lo escribimos así: para todo x, si x pertenece a y, vale phi de x. Ok, entonces es una versión parecida a esta, pero con el cuantificador universal. En vez de escribir para todo x está en y, implica que vale phi de x, lo resumimos así: para todo x en y vale phi de x. Y por último, otra cosa que vamos a estar haciendo también, si tenemos una fórmula que contiene para todo x, para todo y, para todo z, etcétera, una lista aquí de cuantificadores universales para todo x, para todo y, para todo z, etcétera, vale phi de x, y, etcétera. Eso podemos resumirlo de esta forma: ponemos un solo para todo y decimos x, y, z, etcétera, y luego phi de x, y. Lo resumimos: en vez de decir para todo x, para todo y, para todo z, etcétera, decimos para todo x, y, z, y luego colocamos la fórmula. De la misma manera vale para el cuantificador existencial. En lugar de decir existe x, existe y, existe z, decimos de una vez existen x, y, z, etcétera. Esa también es una convención para abreviar fórmulas, porque si escribimos todas las fórmulas utilizando solamente los primeros símbolos que teníamos acá, entonces van a ser demasiado largas las fórmulas y va a ser muy complicado leer. Imagínate leer una demostración que esté escrita solamente con esos símbolos primitivos, va a ser muy complicado. Lo último que hay que mencionar sobre fórmulas es las ocurrencias de las variables en las fórmulas. Una variable en una fórmula puede ocurrir libre o no. ¿Qué quiere decir libre o no? Agarremos esta misma que está acá. Esta fórmula tiene dos variables, la variable y la variable x. La variable x aparece dos veces, aparece aquí y aparece aquí. Entonces hay dos ocurrencias de la variable x.
Entonces, esta primera ocurrencia está acotada, es alcanzada por este cuantificador existencial. Por lo tanto, no es libre. Las ocurrencias libres son aquellas en las que la variable no es alcanzada por un cuantificador, bien sea existencial o universal. Entonces, esta ocurrencia de la variable x no es libre. Se dice que es acotada. Mientras que esta, si es que aquí adentro no hay un para todo x o un existe x, entonces esta, dependiendo de eso, va a ser libre. Y, por ejemplo, que aparece aquí en esta fórmula, esta ocurrencia es libre en Y. Entonces tenemos ocurrencias libres y ocurrencias no libres de variables en una fórmula. Es decir, una variable en una fórmula puede ocurrir libre o puede ocurrir no libre. Las ocurrencias pueden ser libres o no. Eso es lo que queríamos decir con respecto a ocurrencias de variables en una fórmula. Una variable puede ocurrir libre o no en una fórmula. Esto vamos a dejarlo hasta acá. Las primeras consideraciones respecto al lenguaje de la teoría de conjuntos. Ya estaríamos listos para comenzar a enunciar los primeros axiomas de la teoría de conjuntos de ZFC, Zermelo-Frenkel y el axioma de elección. Para enunciar eso vamos a utilizar las fórmulas, vamos a tener en cuenta lo que hemos dicho hasta ahora. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo video.